Bueno, muy bien, y ya estamos en el estudio central y como recién te contábamos, vamos a hablar con el presidente del Consejo de la Magistratura, que está ya aquí con nosotros. Hablamos de Ricardo Recondo. Bienvenido, Recondo. ¿Cómo le va? Gracias, Eleonora. Un placer bien. tenerlo aquí. Bueno, en un momento en el que se está hablando mucho del Consejo de la Magistratura, para aquellos que no lo tienen claro, ¿por qué es la importancia del Consejo de la Magistratura? Bueno, sobre todo por tres ejes fundamentales. En primer lugar, porque desde allí se selecciona, se hace el proceso de selección de los jueces, más allá de que después las ternas son definidas por el Poder Ejecutivo. Bueno, allí se llevan adelante las evaluaciones y concursos, todo el proceso. Por otro lado, por la cuestión de disciplina, ¿no? También de los jueces, en donde se determina si se lleva o no a un juez a juicio político, si se lo sanciona de alguna manera, y por otra parte por el rol administrativo que tiene el Consejo de la Magistratura. En este caso hablamos de administrar los recursos del Poder Judicial. Bueno, hoy se habló mucho de esto. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel Pichetto, que es el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, del presidente de la Nación, ocupa una banca de consejero. Y aquí la gran pregunta, la gran cuestión es si debe o no abandonar su banca como consejero. ¿Cuál es su opinión como presidente del Consejo? El Consejo no tiene absolutamente nada que ver en este tema, porque hay distintos estamentos, con lo cual la permanencia o no de un político, en este caso, en el Consejo de la Magistratura dependerá de la Cámara que lo acoge. En este caso el Senado. Claro, porque el tema es así. El Consejo se compone de 13 miembros. Sí. 3 somos representantes de los jueces elegidos por los propios jueces. 2 son abogados elegidos por también sus propios colegas, Sí, con la condición de que uno de los abogados tiene que tener domicilio en alguna provincia. bien. Para evitar que sean dos porteños. Perfecto. Después hay un académico elegido también por Por el la centro propia universitario. academia, claro. Está el representante del Poder Ejecutivo, que como su nombre lo indica, lo elige el Poder Ejecutivo. Claro. Y después hay 6 legisladores. De ellos son 3 de la Cámara de Diputados, 3 de la Cámara de Senadores. Sí. Los del diputados o los senadores se eligen 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si dejara de pertenecer a esa mayoría, podría interpretarse, yo no lo estoy haciendo porque no soy el juez de esto, que debería dejar porque no está representando a esa parte. Claro, a esa primera mayoría. A esa primera mayoría. Es opinable. Sí. Pero en principio sería así. Otro requisito que hay para que uno siga siendo consejero es que conserve el cargo por el cual fue nombrado. Es decir, que siga siendo senador, por ejemplo, o que siga siendo diputado o juez, claro, si está yo bien. Dejo de ser juez, me tengo que ir, obviamente. Bueno, esto justamente es lo que menciona Miguel Ángel Pichetto. Vamos a escucharlo porque justamente en el día de hoy hizo mención a esto y él sostiene que puede seguir siendo consejero porque sigue siendo senador. Sé que no hay que iluminar sobre la figura del presidente, sé que hay que acompañar al presidente, sé que si tengo que desempatar en una votación voy a votar con el Poder Ejecutivo y con el presidente, y sé que tengo que ser una persona que lleva adelante las iniciativas del presidente del Congreso. Así que su voto nunca va a ser no positivo. No, como vicepresidente uno representa al Poder Ejecutivo. Este fue un viejo debate que tuve con un hombre al que respeto y tengo una buena relación personal, que es Julio Couso. Claro. Pero el peronismo está pidiendo que deje el cargo del Consejo de la Magistratura que usted ocupa por la oposición. no, acabo de dejar el cargo de presidente del bloque, el cargo que tengo en el Consejo de la Magistratura hasta fin de año lo voy a seguir ocupando porque tiene que ver con mi perfil de senador. He sido elegido como senador y durante este año voy a seguir siendo
representante en el Consejo de la Magistratura, cargo que lo he desempeñado con total idoneidad, independencia y no comprándome la grieta judicial tampoco. Así que si tienen algún problema, bueno, pueden recurrir al camino judicial y lo discutiremos ahí, que es un escenario que a mí me gusta mucho. Bueno, allí Pichetto justamente dice lo que usted recién decía, que él continúa en el cargo de senador. Ahora, si hay algún problema, que se judicialice. Eso es lo que él expresa. Por otra parte, uno no puede dejar de ver que él ya no representa a la oposición. Sí. Yo tengo una opinión personal en este punto porque la ley esta del Consejo de la Magistratura que se dictó a instancias de la que en ese momento era senadora, que era la doctora Kirchner. Fue una mala ley, es una mala ley. Y aparte porque politiza mucho el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura nace en, perdón que me extienda esa penita, en la Europa continental, justamente para darle más independencia a los jueces. Porque el Poder Judicial como poder en Europa no existe. Existe en Estados Unidos, obviamente, en la Argentina y muchos países latinoamericanos. Era una rama del Poder Ejecutivo, es una rama del Poder Ejecutivo la Administración de Justicia. Entonces tenían muchas perturbaciones en su libertad, para eso se crearon los consejos. Los consejos, por ejemplo, están en los países... En los sistemas parlamentarios, ¿no? En los sistemas parlamentarios, pero por ejemplo Francia, Italia y España están constituidos mayoritariamente por jueces o por abogados. Acá hay muchos políticos, entonces se politiza. Incluso se ha politizado mal, porque a pesar de que la Constitución habla de la parte política, no habla de los políticos, sino de representantes de los políticos, que es lo que debería hacer para evitar la politización del Consejo, que es una parte del Poder Judicial. Entonces, el doctor Pichetto, por quien tengo la mejor de las opiniones, y es efectivamente una persona que prestigia al cuerpo y ha sido varias veces consejero de la magistratura, no ahora solamente, ha sido presidente del Consejo también, podría interpretarse válidamente que, bueno, por el hecho de ser senador, porque él ha sido elegido por 4 años, todos somos elegidos por 4 años. Bueno, que cambie después. Él dijo, hasta final de este año voy a estar. Y él dice, yo siempre me he manejado con independencia, independientemente de mi pertenencia. Yo entiendo esta parte porque los jueces, que tenemos nuestra ideología, para ser de jueces nos tenemos que sacar la ideología y actuar con profesionalismo. Aquí lo que pasa es que estamos hablando de un precandidato a vicepresidente acompañando a la fórmula presidencial. Pero como teóricamente en el Consejo no tiene que haber política, no importa a qué cuerpo político uno pertenezca, uno tiene que nombrar a los mejores y echar a los malos. Claro, está bien, pero teóricamente no tiene que haber política, pero por algo existe también esa búsqueda de equilibrio entre el representante de la oposición. El equilibrio del que habla la Constitución y no cumple esta ley. Porque esta ley no cumple con el equilibrio del que habla la Constitución Nacional. ¿Usted habló con Pichetto de esto? De este tema no. No, por una cuestión de respeto, porque es un problema que él tiene que resolver personalmente, y me parece que sería... ¿Y si él le pidiese un consejo, qué le sugeriría? Y él tiene tanto prestigio y en este momento una responsabilidad tan grande, y yo le diría que deje que otra persona de buena solvencia, como hay en el Senado, ocupara el lugar para evitar ningún tipo de, digamos, fricciones. Claro, es suspicacia de fricción. O sea, le sugeriría que dé un paso al costado, así como lo hizo como en la presidencia del bloque, o abandonó el bloque. Sí, yo creo... A mí me gustaría que se quedara, porque realmente es una persona que impone mucho respeto, y esto es bueno en el Consejo. No te olvides que somos 13 personas que tenemos una importante autoevaluación, o ego, como le quieras llamar. Entonces es difícil
la Autoevaluación o convivencia. egos, también me gustó. Sí. Sí. Hay que aprender a convivir ahí también, porque en los cuerpos colegiados nadie tiene más poder que otro. Claro, claro. Yo, siendo presidente, no tengo más poder que ningún otro consejero, simplemente soy una representación del protocolo. Claro. Pasa en la Corte Suprema también. Elegido por los propios consejeros también. Elegido, sí. Ahora, porque esta sugerencia que usted dice que le haría a Pichetto también, creo que evitaría algún otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la recusación que hace ahora Ramos Padilla al propio Pichetto, también se lo hace a Maíquez, diciendo que, bueno, que tienen cierta parcialidad, ¿no? Mira, todos los jueces estamos sujetos a que nos recusen. De hecho, a mí, en mi vida judicial, que es bastante antigua, no sé cuántas son las veces que me han recusado. El juez, y en este caso los consejeros que son jueces de los jueces, Sí. tienen que tener cuidado con las recusaciones, porque a uno lo han elegido para que asuma su responsabilidad. Y las recusaciones en los expedientes judiciales se suelen usar como chicana para alargar las cosas. Y en el Consejo se suele usar también como chicana para perturbar o evitar que alguna persona... Pero siempre vamos a estar sospechados porque nosotros no venimos de Marte. Cada uno tiene su... En mi caso, yo he sido secretario de Justicia del doctor Raúl Alfonsín. Claro. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que yo soy prejuicioso a favor de los radicales? Uno siempre no viene de Marte. Claro, tal cual. Ahora, ¿por qué cree que tiene tan mala imagen el Poder Judicial en la Argentina? Es una linda pregunta y larga de respuesta, pero yo te lo diría. En primer lugar, a los jueces no nos nombran para ganar concursos de popularidad. Generalmente a la persona que es perjudicada por una sentencia no se va contenta con ese juez. Sí. Después, la ventana de la sociedad frente a los jueces es muy chiquita, porque nosotros, por ejemplo, somos 900 jueces en nacional y federal. ¿Y cuántos jueces se conocen por la televisión? Sí, en realidad diría que la televisión o el general de la gente juzga a los jueces por los jueces de Comodoro Pi, ¿no? Sí, y los hay buenos también. Pero en definitiva es eso, porque si vos le preguntás a la gente, bueno, ¿usted cuándo tuvo actuación o cuándo conoció a alguien del Poder Judicial? Porque hizo una sucesión, porque se divorció, porque lo echaron del trabajo. Un caso, o ¿no? porque robó algo y lo metieron preso. Claro, sí, tal cual. Pero también sucede con otras, digamos, actividades, porque también la gente tiende a generalizar. La política está desprestigiada, el periodismo no, porque ustedes siempre hablan bien de ustedes. No, pero también, porque... Claro, pero al periodismo, y tengo muchos amigos periodistas, le falta una ley de ética que nunca se han dado ustedes. Es cierto. Es cierto. Y que todos los países avanzados la tienen. Es cierto. No, me queda pero muy poquito tiempo, pero le quería preguntar por los tiempos políticos y la justicia. ¿Por qué se los ve tan emparentados muchísimas veces? ¿Usted está de acuerdo con esto que se dice, que los jueces manejan causas sensibles según los tiempos políticos que corren? Sí, está mal eso. Pero, ¿cuál es el problema? En la Argentina las instituciones no funcionan bien, ninguna. Sí. Entonces, ¿qué sucede? El juez, para actuar independientemente de los aviones políticos, tiene que tener la absoluta seguridad que dicte la sentencia que dicte, nadie lo va a tocar. Porque esta es la realidad. Y esto no es impunidad, ¿eh? Sí, sí. No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de la protección que necesita un juez, que es una persona normal, como cualquiera. Para tener el valor de dictar la sentencia que decide tenga cuestiones que que son a veces muy extraordinarias. Entonces, el juez se siente inseguro. No lo justifico. Yo te cito una frase del Lord Canciller de la Reina Victoria, siglo XVIII. Y decía, el juez tiene que tener un poco de coraje, tiene que tener sentido común, tiene que ser independiente y si sabe algo de derecho le va a ayudar. Buenísimo. Para cerrar me quedo con eso. Muchísimas gracias, Recondo. No, de nada. Un placer tenerlo aquí.